de estar en el anonimato a sentarse en la mesa de los grandes. Un saludo a todos, yo soy Amelo Chapín y en este video vamos a hablar y vamos a recordar al deporte de conjunto que le ha dado la mayor alegría a Guatemala este 2025 y estoy hablando de la selección de fútbol playa. Modalidad que a principios de este año, dentro de todas las selecciones de Guatemala que buscaban el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, era la que menos probabilidades tenía e incluso era la que la afición menos fe le tenía, si no es que ni enterados sabían de que teníamos una selección en dicha modalidad, y vino a caer como un bálsamo con la histórica clasificación hacia el Mundial de Seychelles. Pero la historia no queda aquí, porque Guatemala hoy va a ser el sparring contra nada más y nada menos que la actual campeona del mundo, la selección de Brasil, con la que va a realizar 3 partidos de preparación en suelo guatemalteco. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te está gustando este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Y ya sin más que agregar o decir, comencemos. El fútbol playa de Guatemala, a diferencia de futsal, no tiene o no tenía, porque este 2025 se encargó de hacer un antes y un después para dicha modalidad, en la que pocos tienen conocimientos de que existe una liga de fútbol playa, pero que las expectativas de lograr algo a nivel internacional eran casi nulas. Y más si ponemos el contexto de cómo el 2025 fue para Guatemala a nivel de fútbol, y recordar cómo dolorosamente en el mes de febrero la selección sub-17 no lograba el objetivo de clasificar hacia el Mundial, a pesar de que el premundial había sido en casa y que el grupo era, entre comillas, fácil, pero que tristemente sumó otro fracaso más, y con ese ambiente tan negativo, la siguiente selección que salió a escena de buscar su clasificación fueron las selecciones femeninas, de las cuales no quiero ni hablar ni recordar, primero por el respeto a quien merece respeto, y es la selección de fútbol playa, que en el pasado mes de marzo fue emparejado en un grupo en donde claramente no éramos favoritos y por supuesto éramos la cenicienta, porque al no tener participaciones en Copa del Mundo teníamos que enfrentarnos, si queríamos aspirar a lograr la clasificación, en un camino muchísimo más estrepitoso, por no decir muchísimo más estrecho, porque la clasificación a la Copa del Mundo la otorga para la CONCACAF únicamente 2 plazas e únicamente 16 naciones disputan la Copa del Mundo. Eso solo para que tengan una idea de que la tarea de esta selección, que de manera humilde y con valentía y sobre todo con amor al azul y blanco, decidió encarar el reto y no le importó tener en el grupo a la selección de México, una selección que dentro de su palmarés colecciona un subcampeonato de la modalidad, y contra la selección de Costa Rica, que aunque no tiene el mismo historial que los mexicanos, pero que ya tiene con 2 participaciones de Copa del Mundo, y qué decir, y para sorpresa de muchos, que la potencia del fútbol playa de la CONCACAF es nada más y nada menos que la selección de El Salvador, y aún así Guatemala logró sacar la tarea y con esfuerzo y sobre todo con buen fútbol logró dejar atrás a mexicanos y costarricenses y meterse en la búsqueda de la clasificación ante el local Bahamas, tarea que no fue fácil, y aunque la selección comenzó ganando cómodamente 2-0, Bahamas no iba a dejar escapar la oportunidad de buscar la clasificación con su público, pero fue gracias a la genialidad del capitán Pablo Crocker, recordando que ese día 16 de marzo vino para inmortalizar su nombre en el deporte guatemalteco, y con este espectacular gol nos ponía por primera vez en una Copa del Mundo de fútbol playa, y así quienes ni siquiera se acordaban de este grupo, compuesto en su mayoría por artesanos, carpinteros, albañiles, de todos los adjetivos que no es en manera despectiva hacia ellos, es la realidad de una selección amateur, pero que con corazón logró meterse a la cita mundialista, y entonces el boom del fútbol playa, porque ahora Guatemala no solo lograba la clasificación a Seychelles 2025, sino que además también tenía el privilegio de inaugurar el Mundial, e hizo que la afición guatemalteca despertara, y lo digo literalmente, porque
el horario del país africano, que era anfitrión de la Copa del Mundo, decía que los partidos de Guatemala se jugaban a las 5 de la madrugada, pero aún así no impidió que el aficionado pudiera incluso ver cómo Guatemala lograba el primer triunfo en una Copa de Fútbol Playa, anotar el gol inaugural en cualquier categoría de mundiales de fútbol y coleccionar el póker de 4 goles en un partido gracias al gran Miguel González, que con eso Guatemala se ponía en el mapa del fútbol de playa, y es por eso que ahora la selección de Brasil, sí, la selección de Brasil puso sus ojos en nuestra selección, y por eso Guatemala a partir de la próxima semana va a mantener 3 partidos de preparación, porque ahora al parecer dejamos de ser aquel que llegaba de colado a la fiesta, pero que ahora el que es el dueño y que es el que organiza la fiesta, de repente se acordó de nosotros y decidió que subiéramos con él juntos al escenario, y sobre todo el protagonismo que humildemente, pero que con determinación, Guatemala ha logrado. Y como les decía, este 2025 fue un antes y un después para el fútbol playa de Guatemala, y que ahora, más que servirle únicamente como sparring para la selección que hoy es la campeona del mundo, recordémonos que Brasil logró coronarse como campeón disputando la final y ganándosela a la selección de Bielorrusia, selección con la que Guatemala no tuvo una buena participación en el mundial, pero es lógico que estaba jugando con el que a la postre terminaría siendo el subcampeón de la modalidad. ¿Y por qué te digo que este enfrentamiento, estos partidos de fogueo son históricos y le pueden servir mucho a Guatemala? Si bien es cierto, hay menos torneos de la especialidad, fútbol playa no es como el fútbol 11, en la que sí, cada mes por lo menos existe fecha FIFA. Eso no existe en dicha modalidad, pero el hecho de que Brasil, que realmente creó este deporte y que incluso antes de que la FIFA reconociera el fútbol playa como deporte oficial afiliado dentro de sus modalidades, Brasil dominaba a nivel mundial. Recuerdo los campeonatos, no de FIFA, pero los campeonatos en los que Brasil en la playa de Copacabana organizaba anualmente el campeonato mundial, y Brasil se lograba imponer en casi todas las ediciones, demostrando y remarcando que no solo el fútbol 11, no solo el futsal, sino que también el fútbol playa son del corazón del pueblo brasileño, y con ello Guatemala va a medir fuerzas. ¿Y qué es lo que podemos esperar, o cuál podría ser el impacto que podría generar enfrentar al campeón del mundo? Para Guatemala significa incluso continuar con un proceso que no recibió en cantidad equitativa el apoyo, pero que logró el mayor objetivo, y esperemos que ese objetivo, por el bien del fútbol de Guatemala, la selección de fútbol 11 lo logre igualar de aquí a noviembre. Pero eso es otro tema, y ya hablaremos del fútbol de la selección de Guatemala, porque ahora Guatemala logró también, a raíz del campeonato mundial, contar con el primer futbolista guatemalteco legionario, como lo es Pablo Crocker, quien debutó en la segunda división de España, y lo crean o no, su equipo es el Barcelona FC, cuya temporada finalizó hace un par de meses y logró el acceso a la máxima división del fútbol playa de España. Y esto va a permitir que de a poco más futbolistas salgan del territorio amateur y puedan, a través de estas proyecciones, lograr potenciar la calidad, y sobre todo que el jugador comience a profesionalizarse y que el fútbol playa siga creciendo en Guatemala. Algo que también hay que tomar en cuenta es que a Guatemala le sirve este fogueo porque el próximo mes Guatemala será la sede de los Juegos Centroamericanos 2025, y ya está confirmado que el fútbol playa va a ser uno de los deportes en donde habrá competencias, y qué mejor que llegar a dicha cita en donde como anfitriones tengamos este roce, porque es un roce que a la larga y bien ganado por este grupo que busca seguir haciendo historia, y que a diferencia de fútbol 11 y futsal, el fútbol playa tiene eliminatorias cada 2 años. Y de esta forma, la generación que nos llevó a Seychelles 2025 puede seguir proyectándose en el mediano plazo, porque el tiempo se va como agua entre las manos, para buscar una nueva clasificación, ¿por qué no?, hacia la cita mundialista de 2027. Y esto es lo que yo quiero resaltar.
Muchas veces, como fanáticos, nos dejamos solo llevar por las emociones y nos olvidamos que detrás de cada éxito hay una historia que muchos no se atreven a proyectar, pero que en este canal sí, porque en este canal apoyamos todo el deporte de Guatemala y hoy podemos decir con alegría y con orgullo de que independiente de cuál sea el resultado, recordémonos, Brasil es Brasil. Y si queremos competir, no podemos hacerlo tampoco encerrándonos, sino que tenemos que buscar la forma de definir un esquema de juego que nos permita competir con las selecciones que, por supuesto, están en un nivel muchísimo mayor y que desde que este deporte fue concebido han estado en la élite. Y, por supuesto, hago el llamado para que vayamos a apoyar a la selección, aunque pierda, porque es lo más probable que vaya a ocurrir, y no por eso estoy dejando de apoyar a mi selección, pero soy realista. Son dos realidades diferentes. Hoy Guatemala, a pesar de que es el subcampeón de la CONCACAF, pero para que una selección como la brasileña haya volteado hacia nosotros, es un motivo por el que más debemos de apoyar y más debemos también de hacer sentir a la selección que aunque el tiempo puede pasar y aunque la euforia de las eliminatorias hacia United 2026 son y están fuertes, pero no podemos dejar a un lado y no podemos desechar el buen trabajo y la buena labor y sobre todo porque callada la boca ellos lo hicieron y hoy cualquiera se sube a saludar con sombrero ajeno celebrando éxitos que no son de ellos, lo cual no estaría del todo mal siempre que el apoyo sea genuino y siempre que el apoyo no sea una vez cocido el venado. Pero ¿qué es lo que tú crees? ¿Cómo ves que Brasil venga a foguear a la selección de Guatemala? ¿Y cómo crees que Guatemala puede desempeñarse ante el campeón del mundo? ¿Crees que va a usar un esquema de intentar hacerle daño? ¿O crees que Guatemala va a usar un esquema en el que no busque ser goleado? Lo cual no sería malo, pero para efectos de probar esquemas, de probar jugadores, no le vendría del todo. O simplemente también, y no olvides esto, como Guatemala puede lograr la medalla de oro en los próximos Juegos Centroamericanos. Guatemala hoy ya tiene historia y hoy ya tiene un nombre que se da a respetar y que incluso es reconocido por el que es el campeón del mundo, Brasil. Soy Mayero Chapín y nos vemos en el próximo video.